Cordial saludo, soy la docente Julia Paola Montalvo Díaz. Bienvenido a nuestro podcast Didáctica del siglo XXI, un espacio para dialogar sobre los desafíos y transformaciones de la educación. Hoy abordamos un tema muy importante como lo es la contextualización de la didáctica del siglo XXI en el marco colombiano. Para ello nos acompañan los invitados, el candidato a doctor Ronnie Montalvo Díaz y la docente Dana Loraine, la cual cuenta con una amplia experiencia en pedagogía y transformación educativa. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, docente Juliet. Para mí es un placer estar aquí acompañándolos y tratar una temática muy interesante. Muchísimas gracias, Juliet, por permitirme estar en esta experiencia y compartir con ustedes mi experiencia del sector educativo. A continuación, damos inicio a esta entrevista educativa con respecto a la temática concepto y la realidad de la educación. Magister Ronnie, ¿cómo podría definir hoy el concepto de educación en el siglo XXI? Bueno, una pregunta muy interesante. La educación del siglo XXI se concibe como un proceso integral que trasciende la simple transmisión de contenidos, enfocándose en el desarrollo de competencias, de habilidades blandas, un pensamiento crítico y una ciudadanía global responsable, lo que permite mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, ¿cómo ha evolucionado esta concepción en el contexto colombiano? Bueno, dentro del contexto colombiano, la concepción educativa ha evolucionado hacia enfoques más inclusivos y centrados en el estudiante. Aunque aún persisten rezagos estructurales que dificultan su aplicación en todos los contextos, específicamente en el contexto de la zona rural. Magister Ronnie, para usted, ¿la educación en Colombia responde a las necesidades actuales de la sociedad y del estudiante del siglo XXI? Bueno, si bien hay avances en políticas y a nivel curricular, la implementación efectiva en las aulas aún enfrenta desafíos como la desigualdad, también la falta de recursos educativos y una formación docente constante que necesita mayor actualización y de esta manera fortalecer la práctica pedagógica. Gracias, Magister Ronnie, por su intervención. Continuamos con la entrevista abordando la temática Desafíos del Sistema Educativo. Docente Dana, para usted, ¿cuáles son los principales desafíos del sistema educativo colombiano? Los mayores desafíos que se evidencian en el contexto educativo son la desigualdad de acceso, la brecha tecnológica, la desactualización docente y la escasa inversión en innovación pedagógica que se observa en las instituciones educativas. Por otro lado, ¿cómo cree usted cómo ha afectado la brecha digital y la desigualdad social a estos retos? Yo creo que donde se logró evidenciar esta brecha digital y esa desigualdad fue en la pandemia, donde se vieron las enormes desigualdades. Muchos estudiantes no accedieron a la educación virtual y esto acentuó las brechas de aprendizaje. Muchos estudiantes no contaban con dispositivos electrónicos, con celulares, con computador. Entonces, esto realmente es donde se logró evidenciar como tal esa brecha digital y lo que es la desigualdad social. Gracias, docente Dana. Una pregunta muy interesante y que se convierte en el eje de esta entrevista. ¿Qué debe hacer para no desaparecer como docente si no hay una didáctica e innovación en la pedagogía del siglo XXI? Sabemos que el aprendizaje es algo continuo, es decir, todos los días debemos actualizarnos, el trabajo en equipo, colaboración entre colegas, aprovechar la tecnología, buscar de pronto cuáles son esos beneficios, enfocarse en el aprendizaje significativo y repensar el rol docente como facilitador del conocimiento. La idea es proporcionar en los estudiantes un aprendizaje significativo y promoviendo experiencias. Muy interesante lo que ambos invitados han comentado hasta el momento. Seguidamente surgen algunas dudas con respecto a la manifestación actual de la educación en Colombia. Para ambos, les pregunto, ¿cómo describirían la situación actual de la educación en Colombia? Bueno,
La educación en Colombia, como todos sabemos, es una educación de transición, donde hay esfuerzos por innovar y también por mejorar la calidad educativa. Pero hay que ser realistas, persisten en estos momentos muchas brechas estructurales importantes que pensamos disminuir a través de algunas políticas públicas. ¿Qué papel juega la formación docente en este panorama? Bueno, señora Juliet, le comento. Es fundamental, sin docentes bien formados, actualizados y motivados, no es posible transformar la educación. Muy interesante lo que ambos invitados han comentado hasta el momento. Seguidamente surgen algunas dudas con respecto a la manifestación actual de la educación en Colombia. Para ambos, les pregunto, ¿cómo describirían la situación actual de la educación en Colombia? Bueno, la educación en Colombia, como todos sabemos, es una educación de transición, donde hay esfuerzos por innovar y también por mejorar la calidad educativa. Pero hay que ser realistas, persisten en estos momentos muchas brechas estructurales importantes que pensamos disminuir a través de algunas políticas públicas. ¿Qué papel juega la formación docente en este panorama? Bueno, señora Juliet, le comento. Es fundamental, sin docentes bien formados, actualizados y motivados, no es posible transformar la educación. ¿Qué pasos concretos deben darse para que la didáctica del siglo XXI sea una realidad en las aulas? Bueno, una pregunta muy interesante. Algunos pasos concretos que deben darse para que la didáctica del siglo XXI en estos momentos sea una realidad en las aulas, pienso que es fortalecer la formación inicial y continua de docentes. También incorporar tecnologías, fomentar el uso de redes de aprendizajes y también garantizar recursos para la innovación educativa. Gracias a los docentes invitados por acompañarnos en esta conversación tan necesaria. Es importante decir que la educación del siglo XXI no es un lujo, es una necesidad y los docentes somos actores claves para construir esta transformación. Sigamos aprendiendo e innovando en pedagogía, creyendo en nuestro poder de cambio. Muchas gracias, hasta pronto.